Lo que voy a hablar va a ser algo dentro del proyecto, digamos, de la plataforma de riego y dentro de lo que es la plataforma GRISAT o PLAS Frontagro, ¿no? Que estamos trabajando. Trabajamos en una zona del norte de la Patagonia donde trabajamos con equipos pivot, ¿no? Un poco primero voy a describir, bueno, quienes trabajamos gente de INTA Valle Inferior, INTA Alto Valle, la Universidad Nacional del Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue, que son dos universidades que están en la Patagonia. Nosotros estamos ubicados, a ver si anda el marca, sí. Estamos ubicados en esta zona, la parcela, o sea, esto es Argentina, estamos en el norte de la Patagonia, donde corren dos ríos, el Río Negro y el Río Colorado, que de alguna manera son los que dan lugar a la posibilidad de producción agrícola, puesto de que, digamos, las lluvias no alcanzan para una producción de verano principalmente, ¿no? A diferencia de la gente de San Juan y Mendoza que presentó, donde llueve un poco menos, acá tenemos una lluvia de 380 a 400 milímetros en el oeste y va disminuyendo hacia el este, ¿no? Si bien es un poquito más de lluvia, que a veces puede llegar a afectar ciertos cultivos bajo riego, porque por ahí en otoño, por una cuestión de calidad, puede pasar de que se puedan afectar, pero es una zona donde la lluvia, digamos, no es suficiente para compensar las necesidades de los cultivos. Bueno, esto es donde estamos, en la zona de Viedma, que es donde hicimos la primera parcela. Hay una zona de riego, hay un distrito de riego similar un poco a lo que detalló Carlos en la exposición anterior, donde tenemos un sistema de riego por canales, y ese sistema de riego por canales, en ese caso puntual, son 22.000 hectáreas bajo riego, 525 parcelas, bueno, y las precipitaciones, como habíamos hablado, de 400 milímetros. Como cuestión general, para que quede, estos valles de Norpatagonia presentan un periodo libre de heladas, son valles templados, presentan un periodo libre de heladas interesante para cultivos, digamos, que son propios de lo que nosotros llamamos de la zona núcleo en Argentina o de la pampa húmeda. Hay una alta radiación solar, principalmente en verano, con temperaturas medias nocturnas que dan lugar a relaciones fototermales buenas, elevadas, como para una buena producción. O sea, el cultivo de maíz tiene muy buenos rendimientos en esa zona. Hay necesidad de riego, como habíamos dicho, ahora vamos a ver en un gráfico. Y bueno, y la parte de los suelos, donde son depósitos aluviales y aluvionales, tenemos suelos muy manchoneados, llamamos nosotros, con mucha variabilidad, entonces también eso es parte de un trabajo que tenemos que muchas veces hace una variabilidad también en el cultivo, ¿no? Y también una variabilidad en la forma quizás que tenemos que ver de regar. Bueno, esto es un poco una descripción, este es sobre el Río Negro y sobre el Río Colorado, y son distintos valles, así como se describieron otros valles en Mendoza o en San Juan, distintos valles que están regados normalmente con un canal principal que digamos, por una cuestión de dominio, de gravedad, no se necesita una cuestión de bombeo, ¿no? Son distritos de riego desarrollados hace bastantes años. Normalmente, bueno, hay alrededor entre las zonas de riego del Río Colorado y el Río Negro, hay alrededor de 250.000 hectáreas, quizás será un poquito menos por el tema de la crisis hídrica sobre el Río Colorado. Hay un potencial de distintos estudios de 460 a 600.000 hectáreas. Y bueno, y dentro del valle del Río Negro, que es donde estudiamos, tenemos el Alto Valle, que es la parte cercana a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, que es donde nace, Valle Medio y Valle Inferior, ¿no? Digamos, la mayor población de las provincias de Neuquén y Río Negro, bueno, se encuentran sobre los ríos, ¿no? O sea, la gran parte de la población, o sea, de la importancia de los valles, más allá de que hay una zona de secano que por ahí es mucho más grande, ¿no? Bueno, esto es el valle que habíamos dicho, Río Negro, y enfrente tenemos la margen norte, tenemos la provincia de Buenos Aires, donde de alguna manera es donde vamos a trabajar con los equipos, ¿no? Esto también es un gráfico como para tener en cuenta lo que es lo que conocemos de la zona núcleo de Argentina, lo que es la parte de Córdoba, la parte de Mar del Plata, cercano a Balcarce. Vemos que las horas de sol que tenemos en la zona esta es mayor en tiempo de verano que en la zona núcleo de Argentina. Bueno, esto es lo que habíamos dicho, esto es un poco la
la evapotranspiración de cultivo en milímetros por mes que tenemos y la precipitación efectiva en milímetros por mes durante las etapas del ciclo de cultivo de verano, ¿no? Se ve que más allá de que llueve más que un poco lo que había dicho Claudio, lo que habían dicho en otras provincias, pero la lluvia no alcanza de ninguna manera a estar cercana ni siquiera a tener una baja producción de esos cultivos. Este es un caso de un cultivo con riego gravitacional de maíz con buenos rendimientos, superior a los 16.000 kilos por hectárea, en forma posible, ¿no? Siempre que, aparte del riego, se manejen bien el tema de fertilización y el tema de sanidad de cultivo. Aparte, bueno, esto es un poco una imagen de lo que es el campo de secano, donde, bueno, se puede haber producción animal, no se puede hacer agricultura, y con la posibilidad de que, bueno, en el caso de agregar el riego, ya tenemos la posibilidad de bastantes alternativas, de muchas alternativas para trabajar. Bueno, como dijimos, este es el sector que habíamos visto, donde, bueno, el riego es tradicional, con una bocatoma, tenemos un canal donde hay regulaciones y después tenemos, bueno, distintas compuertas de regulación y módulos donde se riega. Frente a esto, que es toda esta parte, tenemos la parte de Patagones, la parte de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos equipos pivot, que esos equipos pivot se han ido incrementando en los últimos 20 años, ¿no? O sea, digamos, en la cuenca del Río Negro, en el año 2015 había unas 5.000, 6.000 hectáreas con un número cercano a los 100 equipos, y hoy en un seguimiento que estamos haciendo, alrededor de 130 equipos con alrededor de 10.000 hectáreas. O sea que, digamos, hay una evolución. Es una foto muy chiquitita al lado de lo que hoy presentaron de Nebraska, pero bueno, de alguna manera estamos contentos, ¿no? Entonces, tenemos el año 2003, había 2 pivot en la zona que nosotros estudiamos y tenemos una parcela, había 2 pivot. En el año 2006 ya creció un poco, 2012 ya tenemos más pivot, 2014, y esto es lo que tenemos en 2023. O sea, digamos que hay digamos, explotaciones donde tienen un número de 20, 22 equipos y con posibilidad de crecimiento y con intenciones de crecimiento. Bueno, estos son los números que les había dicho. Bueno, a partir de ahí trabajamos con la plataforma, ¿no? O sea, en esa zona primero empezamos en una parcela donde marcamos y trabajamos 3 años. Los 2 primeros años fueron un poco de seguimiento y de ver con qué nos encontramos, también por una cuestión de disponibilidad de sensores que recién lo tuvimos, así como comentaba Fernando y Carlos, en este año, que es el año que estamos trabajando con un poco más de superficie, y a su vez estamos trabajando con la espera del rendimiento para tener un poco más de información. En el caso nuestro, los cultivos están digamos, ya prontos a madurez fisiológica, o sea que vamos a hacer una cosecha antes del cierre de campaña y esperamos tener dentro de 2 o 3 meses los resultados productivos. Bueno, lo que se trabajó con análisis de suelo, determinación de humedad, seguimientos de humedad, con FDR, con equipos digamos, como para en un principio con los equipos que teníamos disponibles, y después fuimos aumentando con distintas profundidades. Acá se ve un suelo donde, bueno, hubo un problema de una rotura del equipo y vemos que el suelo estaba seco. Después, bueno, por ahí en algunos gráficos que lo vamos a ver, y después hay muchas cuestiones que terminan saliendo, ¿no? Estos son sensores a distintas profundidades, en este caso a 10, 20, 30, que se fueron colocando, ¿no? En los 2 primeros años se pudo hacer un seguimiento de riegos, evapotranspiración y lluvias, utilizando la plataforma para la evapotranspiración. Y bueno, y se detectaron cosas puntuales, por ejemplo, donde hubo problemas se hizo sobre un solo equipo, donde hubo problemas de encajaduras y donde se regaron durante un periodo grande pocos riegos. Bueno, se vio esos temas saltaron, y de alguna manera la relación de necesidad de riego versus lluvia efectiva encontró algunos momentos puntuales que después eso se observó a partir del uso de la plataforma, ¿no? En el segundo año, bueno, un poco después de hacer el seguimiento con los datos de la plataforma, bueno, de alguna manera observamos cómo fue
la aplicación acumulada, que llegó cerca de entre 750 y 800 milímetros, y esta fue la otra aplicación, y esta fue la aplicación de agua, que bueno, que no en todo momento siguió un poco la demanda, pero que vemos que de alguna manera es un seguimiento que en este caso se hizo hablando con el productor, pero por decisión del productor, ¿no? En algunos casos, cuando hubo problemas, se vio, por ejemplo, casos puntuales donde hubo problemas que después saltó en el tema de la plataforma, ¿no? Este último año trabajamos tanto en este campo como en otro campo, y en el campo trabajamos, bueno, esta es una vista de algunos equipos del campo, sobre cultivo de maíz para semilla, o sea, como en este caso se ve que, bueno, que acá se hizo un corte de todo lo que es la flor masculina para trabajar, se trabajó con la empresa Grality, que bueno, que de alguna manera nos dio digamos, la posibilidad de trabajar y hacer un seguimiento de distintos cultivos para semilla, caso sé que no conocíamos, ¿no? Bueno, en ese caso también tenían semilla de girasol, ¿no? Donde se ve un poco, esto es girasol para semilla, y bueno, este es un técnico de la empresa, y en este caso se observó, bueno, que esto es algo puntual que vimos, pero como en la curva de KSUC, la de NDVI también, bajó el valor, y ese valor está asociado cuando se hizo el corte de la flor masculina, que fue cuando pasaron con una máquina, cortan, tienen, digamos, de alguna manera tienen 7 líneas de la parte femenina, donde cortan la parte superficial, ¿no? Entonces eso se marcó en el tema de los datos de la plataforma, o sea, de alguna manera nos termina cantando todo, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Así como explicaba Fernando y Claudio, el tema de que las sugerencias en riego por goteo de alguna manera la dan en tiempo de riego. En el caso de Pivot, la idea es manejar el tema de cuántos milímetros durante la semana hay que aplicar. Entonces el productor ve cuánto eso, con qué velocidad lo maneja, cómo lo programa, y de alguna manera eso es. Nosotros estamos, digamos, comenzando con el tema de hablar y del asesoramiento, pero es un tema que es lo que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar más. En el caso puntual nuestro tuvimos problemas con algunas estaciones meteorológicas, entonces a veces los datos no los tuvimos todo online, que es un problema importante, ¿no? Que lo tenemos que superar. Hoy por hoy también el Agrisat también tiene algunos módulos que están trabajando, que probablemente sean con estaciones meteorológicas virtuales, que es algo con lo cual también puede llegar a solucionar o aportar alguna situación, ¿no? Bueno, esto es dentro de esa explotación, algunas de las mediciones que se hicieron a distintas profundidades, a 20, 40, 60, 80, y esto marca un momento donde, bueno, acá se detecta, como para ver también ciertas cuestiones puntuales, esto no estaba muy lejos del camino y el pivot quedó quieto, con el pivot trabajando durante un tiempo, que aumentó un poco más, eso hablando con los productores fue un problema que tuvieron, y después hubo una disminución de la humedad, que eso estuvo asociado a la cantidad de agua aplicada que en ese lote se dio, de que bueno, se aplicó en noviembre y diciembre, llegamos con un buen nivel de aplicación, inclusive con un llenado del perfil, y en enero se aplicaron 108 milímetros contra 190 de las necesidades que calculamos con la plataforma, ¿no? Y eso se vio inmediatamente en el equipo, en el suelo. Bueno, después, aparte de este lote, trabajamos en otro lote que está más al este, que está a 200 kilómetros al este, que se empezó a trabajar este año. También en ese caso en soja y maíz, que son datos que es un cultivo que todavía está en marcha y que lo vamos a cosechar. Y bueno, también ahí ya con una batería de sensores, no sé. Bien, a ver que está medio lento. Bueno, en este caso, a ver, un segundo. Bueno, en este caso, a diferencia del otro, haciendo el seguimiento, vemos que hoy, digamos, la información que tenemos, que ahí ya se aplicaron 745 milímetros, que está relacionado un poco
con las necesidades inclusive un poco más, o sea, tenemos que terminar de procesar los datos, pero se ve de que no hay un déficit de agua, inclusive a los 55 y a los 85 centímetros ese perfil se va llenando. O sea, esa es información que nosotros, más allá de los balances que podemos hacer con los sensores, nosotros los sensores, la virtud que vemos en primera instancia de los sensores es decir, bueno, vemos qué pasa en las profundidades, porque así como vimos en los gráficos anteriores, no llegaba el agua a los 60 centímetros, a los 80 centímetros, y en este gráfico llega a los 55, llega a los 80. ¿Cuál es mejor? Y bueno, hay que ver cómo es el manejo, probablemente aquí haya un exceso de agua, y en el otro caso sí, evidentemente hubo un déficit de agua, ¿no? Pero bueno, son cosas que son cuestiones básicas, pero son muy importantes para conocer y para el tema de ver qué es lo que pasa abajo para cualquier asesoramiento, ¿no? Bueno, se hizo una evaluación de riego en el caso del pivot, en este caso, en este pivot, se hizo una evaluación de riego y bueno, y se obtuvieron valores de coeficiente de uniformidad de un 83% y una uniformidad de distribución, ahora no lo recuerdo, pero baja, del menos del 70 y pico por ciento, que es un valor muy bajo para una uniformidad de distribución. Y bueno, y nos encontramos, bueno, esto se hizo con el tema de la evaluación de pluviómetros cada 3 metros de distancia, tiene que estar cada 2 o 3 metros de distancia a lo largo de todas las torres, se pusieron 150 pluviómetros y ahí se midió cuántos milímetros tenía cada uno y se ponderó con la posición que tiene dentro de la torre, digamos, de alguna manera multiplicando por un valor más bajo lo que está más cerca del centro y más alto el que está sobre el final del pivot por una cuestión de que tiene un área mayor que está regando, ¿no? Bueno, a partir de eso, bueno, también nos encontramos en ese pivot donde se hizo la evaluación de que nos cantó las imágenes de la plataforma una diferencia del NDVI en los primeros 5 tramos del pivot con respecto, 4 o 5 tramos del pivot con respecto a los últimos tramos, ¿no? Es un pivot de 450 metros de largo. Bueno, esa diferencia podía haber sido por una cuestión de suelos, puede tener distintos motivos, pero bueno, cuando hicimos la evaluación de riego nos encontramos con que tenemos una lámina bastante más alta en la parte del centro, de los tramos donde se ve un valor mayor con respecto a lo que donde tenemos un valor menor, ¿no? O sea que de alguna manera previamente a esa evaluación ya las imágenes nos habían detectado ese problema y la gente, digamos, el encargado del campo, que es muy responsable, que anda siempre, a priori no lo había visto, ¿no? O sea, porque después uno lo ve después en los rendimientos. Algo que vemos con el tema de riego es que, bueno, que el suelo nos da muchas licencias, ¿no? El suelo, si nosotros regamos mal, casi no nos damos cuenta si tenemos un buen drenaje, pero aplicamos más agua y después tenemos una productividad de agua mucho menor. Y si regamos un poco de menos, por ahí no nos damos cuenta porque la planta sigue de todas maneras, digamos, trabajando, pero va a tener un rendimiento menor por el estrés que tenemos, ¿no? Entonces, todo este tipo de información es muy importante porque de alguna manera nos ayuda a medir lo que después lo vamos a ver cuando son los rendimientos y es la venta y es la parte económica que nos cierra, ¿no? Entonces, considero que es una cuestión muy importante y de esto hay una respuesta importante por parte de los productores, de los técnicos y de los responsables de los equipos y del terreno, ¿no? Esto, bueno, le había mandado a Claudio, que me había preguntado de las curvas, se fijó Claudio Algontín y de golpe hizo él esta curva sacándola de distintos puntos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Resulta de que este es un maíz que se sembró sobre una avena vicia, ¿no? Se usó como cultivo de cobertura de avena vicia que se le aplicó Roundup. Fue un momento de viento, como verán, este campo está alejado, entonces quien hace el servicio fue y no lo hizo del todo bien, entonces esa avena vicia no se quemó, no se murió completamente. Hubo partes donde la avena vicia estaba alta y todavía viva, y partes donde tranquilamente, o sea, donde realmente se pudo controlar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fue la siembra, o sea, nosotros en la siembra de maíz nos encontramos que tendríamos que tener un NDVI, un KSUC muy bajo, y nos encontramos con valores altos, que estos valores eran del cultivo de cobertura que estaba. Y a partir de ese cultivo de cobertura, bueno, y en otras zonas donde ese cultivo de cobertura se pudo matar bien, esos valores son bajos. Y bueno, después con el desarrollo,
vimos que en las zonas donde hubo una buena cobertura, donde hubo un buen control, seguramente por temperatura y competencia por agua, esa zona hoy tenemos un NDVI mayor y seguramente vamos a tener un rendimiento mayor, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que estamos viendo que quizás esto no fue un objetivo, sino que esto es algo secundario que sacamos, pero que termina siendo muy importante. Como imagen que mostró Carlos, tenemos dendrómetros, que bueno, a partir de estudiar un poco el tallo y la espiga, estamos estudiando el tallo y la espiga, hoy para tener un control y ver, bueno, cómo eso puede influenciar o qué datos podemos sacar, tenemos esa posibilidad, y bueno, y después vamos a ver cómo dentro de los diseños experimentales vamos a trabajar con el tema de ese crecimiento de la planta también, que bueno, que lo pongo porque jamás hemos trabajado en cultivo de maíz con dendrómetros y con el tema de crecimiento y de tamaño, y nos parece que es interesante. Cuando hicimos la primera aproximación, hubo gente de una empresa israelí que estaba interesado en trabajar en esto, justamente tienen una metodología que, bueno, que vamos a ver cómo profundizamos eso. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos utilizando la plataforma y esperamos este año, dentro de 2 meses, tener todos los datos de producción y poder tener todos los resultados completos, ¿no? Hay una propuesta también para trabajar con hidromor, o sea, como les comentó Claudio, este proyecto tiene una parte parcelaria y una parte más de áreas de riego. En el caso de hidromor, sobre el Río Negro, un poco fue la decisión, y creo que fue muy acertada, de trabajar en Villa Regina, que ya ellos, tanto Alfonso como estuvieron hablando, pero, y entonces, bueno, tenemos esos resultados y quedó la posibilidad de trabajar también para más adelante sobre el tema de los pivot, donde tenemos toda la información sobre un grupo de pivot para ver qué es lo que sucede con cultivo de papa, de cebolla, de maíz, de girasol. Entonces, bueno, poder tomar toda la zona, tenemos la información de toda la zona, de los riegos aplicados y de los rendimientos y de los datos meteorológicos y de la plataforma. Así que, bueno, quedamos con Jesús en la posibilidad de trabajar esto, que también, si sale esto, también es una información que creo puede ser importante. Bueno, se tienen los datos del suelo, se tienen los datos digamos, necesarios como para poder trabajar con esa información en el caso de esta explotación. Estos trabajos con la gente que estuvimos trabajando, no es que le dijimos estos son los balances hídricos, vean cómo se hacen, sino que es gente que estaba trabajando y que tiene su cuidado con el agua, y en el sentido de que, bueno, fue un convenio con APRESID, que es la Asociación Argentina de Siembra Directa, tiene un sistema chacras, que tiene un sistema de trabajo con grupos de productores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, trabajamos con esos grupos, que tuvimos un apoyo importante, principalmente de los técnicos y de los responsables de las actividades de los campos, ¿no? Sobre, un poco como para cerrar, se está trabajando en difusión y capacitaciones sobre la plataforma. Esto se está trabajando con las universidades, con la Universidad de Río Negro, se hicieron capacitaciones, hicimos capacitaciones online con Claudio, que fue muy importante, con una muy buena receptividad por parte de los alumnos y con muy buena conexión después, digamos, después que pasó, hay mucha gente que lo consulta. La plataforma tiene una respuesta, como había dicho, muy positiva de técnicos, productores y encargados de las explotaciones, o sea, no es gente nueva en el tema, pero que está trabajando y que le interesa y que quiere seguir trabajando con esta plataforma. Se facilita el trabajo del campo frente a distintas fechas de siembra, distintos cultivos o manejos de cultivos. Más allá de que, por ejemplo, si uno tiene una fecha de siembra cada 15 días de un cultivo determinado o con distintas fechas o distintos híbridos, si no es necesario ir permanentemente con la camioneta para ver el estado fenológico y ver en qué estado del caso C, en qué estado está. Y bueno, y de esta forma, una vez que uno tiene validado y tiene confiado el tema de los datos que da, es una facilidad de poder trabajar con una amplitud más grande, ¿no? de lotes. Y hay una disponibilidad de información dentro del ciclo de cultivo que aporta las tomas de decisiones y el control de manejo. O sea, uno puede ir para atrás, puede ver errores o ver cuestiones que se hicieron que pueden servir, o puede analizar, como estamos haciendo nosotros, situaciones para atrás y decimos, bueno, esto pasó por esto, ¿no? Estas actividades también promueven el uso, digamos, esto que se está haciendo promueve el uso también de otras plataformas.
con el mismo fin, y el uso de balance hídrico para la programación de riego por parte de los productores. Si no usasen esta plataforma, es importante que hagan un balance como o que definan cómo hacen la programación de riego, cómo hacen el diseño y la programación de riego. Después hay otras plataformas, no sé, por tirar unos nombres, Ilimo y Riega Global, que están trabajando en Argentina, que son plataformas que es muy importante que también puedan digamos, cumplir esta función y de que el tema del manejo de agua sea más eficiente y sea más productivo, digamos, hacer más sostenible el manejo de agua. Eso es algo que, digamos, de alguna manera se está promoviendo desde esta plataforma de Fontagro, y no necesariamente, digamos, el AGRISAT también es para promover que estos trabajos se estén haciendo. Creo que nada más. Muchas gracias.